fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Dios te bendiga. Qué privilegio poder estar juntos otra vez en este mensaje de media semana. Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios al libro de Proverbios, capítulo 18, versos 10 y 11. Y vamos a ver dos torres, las dos torres que se nos presentan, torres donde nosotros solemos correr a ellas, pero vamos a descubrir que el nombre de Dios es torre fuerte. Vamos a leer estos versos ahora. Dice así la palabra de nuestro Señor en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Vamos al trono de la gracia de nuestro Dios. Padre, qué maravilloso es saber que tú y solo tú eres nuestra torre fuerte y que nosotros podemos encontrar refugio en el poder que hay en tu glorioso nombre. Enséñanos, Señor, a cómo hacerlo. Muéstranos la senda en que nosotros podemos descubrir la riqueza de tus promesas escondidas en tu nombre y cómo nosotros podemos apropiarnos de ellas para descubrir que tú eres el todopoderoso Dios. Nos encomendamos a tus tiernas bondades y misericordias en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Amén. Martin Niemöller era un alemán, héroe de la Primera Guerra Mundial. De hecho, se le consideraba un héroe nacional. Después que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, él fue uno de los que ayudó a reconstruir la nación. Era respetado, él llegó a ser un pastor luterano y estaba sirviendo al Señor en esa capacidad cuando un nuevo gobernante se levantó en el país. Su nombre era Adolfo Hitler y al principio se le veía como un gran benefactor de la iglesia cristiana. De hecho, muchos miembros, pastores de la iglesia le apoyaron y él de pronto comenzó a gobernar sabiamente al principio. Él parecía que iba a llevar a la nación a un nuevo apogeo, a una nueva dimensión de grandeza nacional y mucha gente le seguía, la iglesia estaba detrás de él. Pero llegó un momento al pasar los años donde algunos líderes cristianos como Dietrich Bonhoeffer y el mismo Martin Niemöller y otros como ellos empezaron a notar ciertos cambios, ciertas cosas que pasaban, ciertos rumores que se estaban moviendo en cuanto a cómo él estaba dirigiendo su gobierno en contra de grupos específicos, desde los judíos y otros grupos minoritarios. Y no solamente eso, de pronto él empezó a poner presión sobre la iglesia para que le apoyaran en su agenda política, aunque la iglesia estuviera en desacuerdo. De pronto la iglesia empezó a dividirse, hombres de Dios que temían perder los subsidios que el gobierno daba, empezaron a callarse, pero hombres como Martin Niemöller no podían callarse. Así que en una reunión donde pastores influyentes estaban reunidos con el Führer, Adolfo Hitler, él tuvo la osadía de confrontarle y decirle al Adolfo Hitler que él estaba preocupado por el alma de la nación de Alemania. Y Adolfo Hitler lo miró con desprecio, lo menospreció y le dijo: mire, señor Niemöller, usted no tiene que preocuparse del alma de Alemania, porque del alma de Alemania me encargo yo. Al otro día, cuando él iba camino a la iglesia, él pronto fue arrestado por las fuerzas del servicio secreto alemán
y llevado a una cárcel subterránea en Berlín, donde lo pusieron en aislamiento solitario, o sea, en confinamiento solitario, debo decir, aislamiento penal. Y allí lo pusieron preso en esta cárcel y él no podía ni siquiera notificar a su familia que estaba allí. La familia estaba preocupada. ¿Qué pasó? Salió para la iglesia, no llegó, pero pasarían semanas y meses. Y allí los que estaban presos en esta prisión subterránea habían puesto una corte donde ellos eran enfrentados, ajusticiados, se presentaban cargos y eventualmente eran confinados o enviados a lugares para enfrentar condenas de larga duración. Pero en esos días en que él estuvo allá, Niemöller dice que él estaba abrumado. De pronto el peso, la inseguridad, el temor, la ansiedad empezó a llenar su corazón. Llegó un punto donde en su desesperación él llegó a rendirse. Él empezó a decir, ¿sabes qué? Con tal de salir de acá, yo estoy dispuesto a reconocer lo que sea. El hombre estaba hecho un manojo de nervios. Y llegó el día en que de pronto alguien fue, uno de los policías, de los guardias penales, lo sacó de la cárcel, de la celda donde él estaba, y lo tomó del brazo mientras él estaba encadenando y lo llevó por un largo pasillo donde él iría a enfrentarse con un juez. Él estaba totalmente abrumado por la ansiedad y él decía, lo que me digan que haga, yo estoy dispuesto a hacerlo. Él sencillamente había sucumbido ante toda esa presión emocional y mental en la que él había sido sometido. Pero cuando iban caminando, de pronto el guardia que lo llevaba acercó sus labios al oído de Niemöller, que iba agachado con la cabeza baja, y le dijo estas palabras. Le dijo, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y dice que en ese instante, como si de pronto hubiera sido tierra seca que recibía lluvia, dice que de pronto algo dentro de él se encendió. Es como si su fe volviera a revivir. Y de pronto él sintió una fuerza que iba más allá de su propia fuerza. Se puso de pie. Y de pronto él recordó esas palabras y empezó a recitárselas él mismo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y dice que él, de pronto, bajo esos nuevos bríos, esas nuevas fuerzas, él fue ante el juez y cuando él abrió la boca, no él, sino el Espíritu Santo, como Jesús había prometido, fue el que habló a través de los labios de Niemöller. Y él hizo una declaración firme y convincente de que él estaba parado en la verdad de Dios y que no aceptaría los cargos que se presentaban en contra de él y no estaba dispuesto a transar con todo aquello que fuera en contra de su conciencia. Por supuesto lo devolvieron a la celda, pero algo cambió súbitamente en él. Niemöller ahora sabía que él estaba en la torre fuerte del nombre de Dios y que no importara lo que pasara, él saldría avante. Es interesante que es el sabio rey Salomón quien escribe estos versos. Y es el rey Salomón quien contrasta dos torres. Por un lado, él habla de la torre del nombre de Jehová, del Señor, y también habla de esta otra torre, de esta ciudad fortificada, donde los hombres también suelen esconderse. Es la seguridad de las riquezas, es la seguridad de los poderes económicos, es la seguridad de uno sentir que tiene control de las circunstancias que nos rodean. Y él las va a contrastar y las va a sopesar. Y él va a declarar que solamente el nombre de Dios es la torre a la cual tú y yo podemos escondernos. Las torres eran importantes en los tiempos bíblicos, ¿no es cierto? Las torres daban visibilidad. Si ejércitos enemigos venían, tú desde las alturas podías divisar su avance antes de que llegaran hasta ti. Te daba tiempo para presentar una defensa, de prepararte para hacer defensa a los enemigos que vinieran. También las torres eran importantes porque en lugares donde había grandes inundaciones, tú podías subir a lo alto de la torre y estar seguro. Pero también las torres eran lugares donde tú podías guardar tus cosas preciosas, tus posesiones más apreciadas y saber que estaban seguros porque no eran de fácil acceso a los ladrones. Las torres tenían su propósito. Pero mira lo que dice Salomón. Salomón toma este concepto de una torre
Y dice que la mejor torre de todas, el lugar más inexpugnable, más seguro, el amparo, la fortaleza, el castillo, donde tú puedes estar más confiado, es el nombre de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que el nombre de Dios es torre fuerte. Bueno, cuando Salomón menciona el nombre de Dios, se está refiriendo a los atributos, a las perfecciones, a las cualidades de Dios que son reveladas a través de los nombres o títulos que Dios nos da. En otras palabras, Dios quería revelarse a nosotros y por medio de su nombre nos revela quiénes somos nosotros. Y esas ventanas entran claridad a nuestra mente para fortalecer nuestra fe en los nombres que Dios se revela. Los judíos tenían gran reverencia por el nombre de Dios. De hecho, tenían tal reverencia que los judíos rehusaban usar el nombre completo de Dios. De hecho, ellos eliminaron las vocales y dejaron solo las consonantes para que nadie supiera cuál era verdaderamente el nombre de Dios. Y por eso tú lees algunas Biblias, te dice que el nombre era Jehová, porque toman las 4 consonantes y ponen las vocales que ellos piensan y lo que suena como Jehová, quizás sea el nombre de Dios. Otros dicen que no era Jehová, que era Yahweh, otros Yahvé, pero el hecho es que no sabemos cuál es realmente el nombre de Dios, porque con las 4 consonantes no sabemos las vocales que irían ahí. Pero lo que sí sabemos es que Dios se ha revelado a través del poder que hay en su nombre. Pero no solamente ese nombre personal de Jehová, son los nombres y los títulos de Dios, porque los nombres de Dios nos bendicen. Por ejemplo, a diferentes personajes de la Biblia, Dios se reveló de diferentes maneras. Si un judío estaba enfermo, podía recordar el nombre que Dios le reveló a Moisés cuando el pueblo de Dios salía y se enfrentaron frente a las aguas amargas de Meriba, y cómo Dios usó una rama para endulzar esas aguas, y allí hizo un estatuto con el pueblo de Israel. Le dijo: miren, ¿saben qué? Ustedes pueden confiar que yo seré vuestro sanador, yo seré el Dios que los sana. Y lo hizo revelando el nombre Jehová Rofi o Jehová Rafa, como algunos mencionan. Y lo que significa es que Dios es el Dios que sana. El judío enfermo podía clamar al nombre de Dios y decirle: Señor, estoy enfermo, vengo a ti, sáname de mi enfermedad. O el nombre Jehová Jireh, que significa Jehová es nuestro proveedor. Así se le reveló Dios a Abraham cuando en su momento de necesidad Él le hizo provisión. Entonces nosotros vemos que en el nombre de Dios podemos encontrar lo que necesitamos. Cuando estamos bajo ataque, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos celestiales, el Dios que viene a nuestra defensa cuando estamos en medio de una crisis porque nuestros enemigos nos atacan. Y si pudiéramos mirar los diferentes nombres de Dios, y tú y yo podemos reconocer que no hay un problema que tú y yo enfrentemos, que no podamos ir a Dios y reconocer que Dios nos ha dado la afirmación de que cuando clamamos en Él hay provisión para ese problema en su nombre. Yo recuerdo años atrás cuando me enfermé de una neumonía y por 3 meses no podía deshacerme de ella. Antibióticos no funcionaban. Estaba desesperado. Recuerdo una noche en que doblé mis rodillas y le dije a Dios: Señor, yo no me quiero morir todavía. Ten misericordia de mí. Y recuerdo cómo me acerqué a Dios y clamé las promesas de sanidad que Él nos había dado por medio de la sangre preciosa de Jesús. Y fue un tiempo de intensa batalla, pero sentí que en esa noche el Señor me había dicho: serás sano. Y así fue. Unos días después, de pronto tuve victoria sobre esa enfermedad porque Dios tuvo misericordia de mí. Tú y yo podemos venir a Dios en nuestra necesidad y recordar que el nombre de Dios es torre fuerte. Podemos encontrar refugio en ella. No importa cuál sea tu necesidad, la crisis que tú estás pasando es una oportunidad para Dios mostrar su gran poder y su gran provisión para ti. Así que en tu tribulación, corre a Dios, haz de Él tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación, y Él será tu escudo y tu ayudador. Pero nota que también Salomón dice: tienes que cuidarte de no ir al lugar equivocado, donde lo que vas a recibir es un falso sentido de seguridad.
Y eso es lo que el verso 11 dice. Él dice, el hombre rico encuentra su seguridad en su riqueza. Para él la riqueza es como una ciudad fortificada. Él se siente que está seguro, que está en una posición inexpugnable, que nadie puede penetrar sus defensas. Pero nota que Salomón dice, eso no es así. De hecho, nuestra seguridad no debe estar en la riqueza. Ahora, él no está diciendo que la riqueza es mala. Hay hombres y mujeres de Dios que Dios ha bendecido grandemente con riqueza. Y ellos saben que su seguridad no está en la riqueza que Dios les ha dado, sino en el Dios que les ha permitido. Y son gente que caminan por fe, aman a Jesucristo, usan su riqueza para bendecir a otros. Nosotros conocemos algunas de estas personas porque Dios es realmente su centro de seguridad. Pero cuando el hombre pone su confianza no en Dios, sino en los recursos humanos, está destinado a fracasar, porque lo que le da es un falso sentido de seguridad, porque hay cosas que la riqueza no puede comprar. La felicidad, la salud, tantas cosas que la riqueza misma por sí sola no las puede comprar. Pero cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, ahí descubrimos que Dios puede hacer la diferencia. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres de Dios que antes de conocer la verdadera riqueza espiritual, habían puesto su confianza en las riquezas humanas y se dieron cuenta que habían cometido un gran error. Zaqueo, Mateo y otros como ellos, que eran recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús, ellos abandonaron sus principios, dejaron sus valores espirituales. Mateo era levita, él tenía un derecho al sacerdocio, quizás levita, pero nota que él se dedicó a recaudar impuestos, hizo del dinero su ídolo, pero por la misericordia de Dios, él descubrió que se había equivocado y el Señor le dio la oportunidad para rectificar. Jesucristo vino a la vida de estos dos hombres y les dio otra vez un camino de regreso, una vía de escape, de que ellos pudieran salir de la idolatría que ellos tenían al dinero y a la riqueza que habían adquirido, para descubrir la salvación que solo Dios podía darle. Y cuando encontraron en Dios su salvación, entonces su riqueza fue un instrumento que ellos usaron para bendecir a los demás. Pero nota también que entre los grandes nombres que Dios nos ha dado, y son tantos y numerosos los nombres de Dios, en el Antiguo Testamento hay 12 nombres específicos, los 12 nombres asociados con el nombre de Jehová, como te mencioné, Jehová, Rafa, el sanador, Jehová, Jireh, el proveedor, y hay 12 más en total. Pero además de esos nombres, nosotros descubrimos que el nombre más glorioso viene a través de la revelación que tenemos con Jesucristo. El nombre más glorioso, más hermoso, más maravilloso para ti, para mí hoy, es el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el mediador entre la riqueza y la grandeza y todos los recursos que Dios ha depositado. Él los ha puesto para nuestro beneficio en el poder del nombre de Jesús. Por eso los cristianos estamos en Cristo, porque en Jesucristo, en Cristo Jesús, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay gloria y poder en el nombre de Jesús. Cuando Jesús vino, el Señor Jesucristo nos dio una revelación del Dios Todopoderoso, y Él nos dio un nuevo nombre para que nos acercáramos a Él. Y el nombre que Jesús nos dio fue el nombre de Padre. Él les dijo, tú y yo podemos venir al Padre de misericordias, al Padre que era el Padre de Él, y en Él encontrar todo cuanto necesitamos. Tú sabes que los niños judíos llamaban a sus padres Abba. Abba es como nosotros decir papá, papito. En Guatemala se dice papaíto. Es ese nombre afectuoso que nos habla de intimidad, de ternura entre un padre y un hijo o una hija. Y Él nos dijo, ¿sabes qué? Ese nombre es el que tú debes usar cuando te acercas a Dios. Jesucristo nos dio a conocer el poder del nombre del Padre. Pero el Padre también afirmó, confirmó y bendijo el nombre de su Hijo. Y lo puso para que en el nombre de su Hijo nosotros pudiéramos acercarnos a Él.
Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Por eso el nombre en Jesucristo encontramos el pan de vida, la puerta. Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida. En Jesucristo encontramos todo lo que necesitamos cuando venimos a Él. Cuando tú y yo estamos en necesidad de algo, podemos acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. Y lo que tú y yo descubrimos es que en nuestras vidas personales, en las crisis que vienen a nuestras vidas, tú y yo podemos descubrir en Jesucristo todo cuanto necesitamos. Recuerdo la vida de un hombre de Dios llamado Alberto Benjamin Simpson. Él escribió el Evangelio Cuádruple, un libro que habla de Jesucristo y 4 títulos o nombres de Jesús: Jesucristo nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Sanador, Jesucristo nuestro Santificador, el que transforma nuestras vidas, y Jesucristo nuestro Rey que va a venir otra vez. Esos 4 nombres representan el logo de nuestra denominación, la Alianza. Pero lo interesante es que este hombre llamado Alberto Benjamin Simpson descubrió a través de sus crisis personales cómo Dios, el Señor Jesucristo, se les reveló en medio de su crisis a través de estos nombres. Cuando él era un joven de 16 años que estaba deprimido, no tenía propósito en la vida, él se acercó a Dios, le abrió su corazón. Él tenía un gran temor a la muerte, estaba abrumado por las circunstancias, y él se acercó a Dios, y ahí Dios se le reveló, el Señor Jesús se le reveló como su Salvador. Él recibió a Jesucristo como su Salvador. Más tarde él va a enfermar. Cuando ya es un pastor y está sirviendo al Señor, él está enfermo. El doctor le dice, tienes que dejar el ministerio, te vas a morir. Pero él está en búsqueda de Dios, y en un encuentro con el Señor, Jesús se le revela como su sanador, y Jesús lo sana de su enfermedad. Pasaría el resto de su vida viviendo una vida llena de salud. Cuando estaba luchando con sus pecados, él se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cómo puedo tener victoria contra todas estas tentaciones y todo lo demás? Y descubre que en Jesucristo hay poder. Él es nuestro santificador. Y así sucesivamente él desarrolla un ministerio misionero, porque él se dio cuenta de que Jesucristo era el Rey de las naciones. Así como él descubrió a Jesucristo en esas dimensiones, tú y yo pasamos por la vida y enfrentamos desafíos. Y en cada desafío hay una oportunidad para que tú y yo podamos correr a nuestro Señor y descubrir en Él que Él es todavía nuestra torre fuerte. Yo te pregunto en este día, ¿qué situación estás enfrentando que necesitas correr a Jesús? Que necesitas venir al Señor Jesucristo y decirle, Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú seas para mí lo que yo necesito en este momento. Y tú vas a descubrir que Jesucristo es real. Recuerdo hablando con una hermana cristiana que estaba con su esposo una mañana cuando su esposo de pronto estaba teniendo un ataque al corazón. Ella estaba llamando al 911 de emergencia, pero en ese momento sentía que la vida de su esposo se le iba como agua entre las manos. Y ella me decía, Pastor Osvaldo, en ese momento yo clamé a Dios y le dijo, Señor Jesús, te necesito y te necesito aquí y ahora. Y dice que en ese instante de pronto ella sintió la paz de Dios que le dijo, yo estoy en control. Bueno, su esposo estaba a su lado unos años después cuando ella me contaba esto, y juntos los 3 nos regocijábamos de la gran misericordia de Dios, porque hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poder que tú y yo debemos declarar cada día, poder que desvanece la oscuridad, poder que echa atrás las maquinaciones del enemigo, poder que trae sanidad, bendición, santidad a nuestras vidas. Hay poder en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús, y tú y yo debemos celebrarlo todos los días porque somos hijos de Dios. Así que al momento de orar yo te pregunto, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué crisis estás enfrentando? ¿Cómo podemos declarar el poder y la gloria del nombre de Jesús en este momento? Bueno, vamos a orar, y yo te voy a pedir que ahí donde estés ponga tu situación, tu problema en este momento, y que tú te acerques al Dios Todopoderoso y declares el poder del nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora es posible que
en la vida de cada uno de mis hermanos haya un desafío que ellos estén enfrentando. Quizá están enfermos y yo te pido, Señor, al declarar el poder del nombre del Señor Jesucristo, que tú traigas sanidad a sus corazones, traigas sanidad a sus cuerpos. Señor, declaramos que tú, Señor Jesús, eres nuestro sanador. Declaramos que en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades y dolencias y que por tus heridas nosotros fuimos sanados y curados. Señor, quizás hay apremura económica, quizás hay falta de trabajo y estamos preocupados, pero queremos declarar que el nombre del Señor Jesucristo es el nombre de nuestro proveedor, que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, que Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Y en este momento declaramos el poder del nombre del Señor Jesucristo para puertas abiertas, para nuevo trabajo, para el que tenga necesidad. Señor, te pedimos por aquel que está luchando con el pecado y siente el peso de la vergüenza y la culpabilidad porque no puede tener victoria sobre sus adicciones. Pareciera que avance y luego vuelve a caer. Pero nosotros declaramos que el Señor Jesucristo es nuestro santificador y que hay poder en la cruz de Cristo sobre nuestros pecados. Porque no solamente allí tú los perdonaste, nos diste poder y victoria sobre nuestro enemigo, sobre nuestra propia carne, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Declaramos el poder de Jesús sobre nuestros enemigos. Oh Padre amado, podríamos seguir hablando una lista interminable, pero tú sabes cuál es la necesidad de tu pueblo, cuál es la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Quizás hay algunos que están perdidos, no tienen esperanza, están llenos de ansiedad y miran al cielo y no saben qué pedir, porque lo que sienten es el vacío que está en su corazón. Oh Señor, revélatele, amado Jesús, que puedan clamar el poder salvador del nombre glorioso de Jesucristo y puedan venir a ti tal y como son y decirte, oh Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Ven a mi vida, sé mi Salvador. Y Padre, yo sé que si ellos hacen esa breve oración, en este instante tú sellarás su petición y la responderás desde los cielos y les dará la salvación que solo podemos recibir en el nombre glorioso de Jesucristo, porque fuiste tú quien murió en la cruz del Calvario precisamente para redimirnos y salvarnos. Así que, Padre, recibimos todas tus bendiciones, toda la gloria de tu nombre. Venga sobre nosotros tu reino, venga sobre esta nación y nuestra ciudad tu reino. Y venga el poder glorioso de nuestro Rey Jesucristo y seas tú quien gobierne en los cielos y en la tierra. Señor, hágase tu voluntad. Donde hay confusión, trae orden. Donde haya necesidad de tú sacar cosas a la luz, sácalas a la luz. Pero sobre todo, Señor, establece tu reino y tu voluntad sobre nuestras vidas y la vida de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontramos.